Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Mundo Empresarial. Hoy día conversaré con el doctor César Alcorta, es propietario del reconocidísimo restaurante Las Brujas de Cachiche, un restaurante que tiene más de 20 años de presencia en nuestro mercado y hoy día ha decidido crecer a través del modelo de franquicias. César viene a comentarnos cuáles son sus planes de expansión. Con esto y más, tras la pausa. Bien, ahora nos vamos al mundo de la gastronomía. Está con nosotros el doctor César Alcorta, propietario y director ejecutivo del restaurante Las Brujas de Cachiche, un restaurante que tiene 20 años de actividad en nuestro país, 20 años aportando a un liderazgo gastronómico. Es un restaurante emblemático de Miraflores y vamos a conocer un poquito más sobre su propuesta, sobre su modelo de negocio, cómo se gestionan 20 años de éxito restaurantero en nuestro país. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, gracias por venir. Muchas gracias por tu invitación. Cuéntame un poco sobre esta aventura de brujería gastronómica. Con mucho gusto. Una pequeña corrección en la expresión que has utilizado de restaurantero. En realidad hubo una... Restauración sería, ¿no? Restaurador es el dueño de un restaurante o el gestor de un restaurante, no restaurantero, restaurador, y el negocio es un negocio de restauración, que claro, es el derivado de la gastronomía. Esto viene de una historia muy linda, desde la época en la que se creó por primera vez el nombre de restaurante. Esto es en el año 1775, cuando un señor Dossier Boulanger tenía un local en lo que hoy en día son los Champs-Élysées, en Francia, era un guisador. Y su local se llamaba Champs d'Oiseaux, campo de pájaros. En la entrada de su restaurante tenía un dicho en latín que decía: venite ad me homus quo estómago laboratoris et eu restaurabo vos. Vengan a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen por atención, que yo los restauraré. Centenares de años atrás, en la época de Roma, no existía la palabra restaurante, habían las popinas, los thermopoliums. Los sitios de comida estaban vinculados a los mercados o a las zonas de termas calientes, por eso se llamaban termopoliums. Durante la Edad Media existían las posadas en los viajes que tenías que hacer de una ciudad a otra, pero no existía la palabra restaurante. Aparece en el año 1775 con este señor Boulanger, y ya a partir de 1800 César Ritz y otros grandes empresarios del turismo y de la gastronomía comienzan a utilizar la expresión restaurant como restauración. La gente viene a tu restaurante con hambre, con sed, con deseo de esparcimiento, con deseo de entretenimiento, con deseo de saciar su inquietud gastronómica, y tú les das de comer, les das de beber, en suma los estás restaurando. Claro. Por eso eres un restaurador, en este caso, de cuerpos, de vidas y cuerpos y almas, más que un restaurador integral. Es un restaurador humano integral, antes que el médico. O los mandas a médicos. O los mandas al médico, ¿no? Pero la palabra es restauración y restaurador. Sí, mira tú, es una muy buena observación de corrección. Gracias. Del término, ¿no? Porque la gente, digamos, en el coloquial se refiere mucho al restaurantero, ¿no? Efectivamente. Y la expresión correcta es restaurador. 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 Bien, cuéntame la historia de restaurador en tu caso. Lo mío no es una excepción en el mercado peruano. Yo soy abogado de formación, tenía un estudio de abogados que llevaba mi nombre y el nombre de mis socios, el doctor Junco Barrios, el doctor Sass. Éramos especialistas en asesoría comercial. Yo me derivé a estudios de desarrollo económico, me fui a la Universidad de Cambridge a estudiar desarrollo económico, y estaba totalmente alejado del mundo de la gastronomía, salvo por mi inquietud normal de todos los días de todo ser humano de ir a almorzar a un sitio. De alimentarse. Y de alimentarse. Por eso de ahí el tema de inclusión como factor muy interesante que está inmerso en la gastronomía. Pero me gustaba el negocio de la restauración. Nos fue también en el estudio que algunos de nosotros nos dedicamos ya a hacer otro tipo de inversiones más que el derecho, y como sucede en la cirugía médica, si dejas de operar, como en el derecho, si dejas de actualizarte en la parafernalia de leyes que suelen dar los congresos, entonces te desactualizas. Ya me dediqué más a otros negocios, que el negocio de la construcción, y posteriormente apareció la alternativa de la gastronomía. Y siendo de buen diente, yo soy más un gourmand que un gourmet, y esa diferencia también sería interesante de dilucidarla en nuestra conversación. Decidí hacer una inversión en crear un restaurante de gastronomía peruana, pero de primera categoría. En la época en la que yo diseñé estas ideas era el año 1990, 1991.
No habían restaurantes de gastronomía peruana de primera categoría 5 tenedores. Habían guariques, habían peñas, ese tipo de cosas, salvo el prestigioso restaurante José Antonio, pero que no era de 5 tenedores en aquel entonces, sino de 3 o 4 tenedores, de acuerdo a la historia registral que yo mismo he analizado. Hoy en día es un magnífico restaurante. Entonces decidí subir la valla en la categoría de la presentación de los escenarios gastronómicos para la gastronomía peruana, que siempre he considerado una de las de mayor personalidad en el mundo. No hay país, por lo menos en toda América, desde el estrecho de Bering hasta la Patagonia, que pueda referirse a 5.000 años de historia gastronómica. Caral es una evidencia extraordinaria hoy en día, con 20 años de descubrimiento por la señora Ruth Chávez, de una civilización perfectamente estructurada, con construcciones sofisticadas, con filosofía dual, pensaban en la vida y en la vida después de la muerte, con consumos del mar, es una civilización costera, etcétera. Entonces la gastronomía peruana se remonta a 5.000, 6.000, 7.000 años de historia. ¿Hay forma de conocer algunas recetas de esa época? Bueno, de esa época de Caral todavía, porque el estudio es muy joven, pero de los moches. Yo soy apasionado. Sí, no, la gastronomía moche. La gastronomía moche, todo Trujillo, el Chiclayo, pescado. No, olvídate, tienes cerámica en forma de todo lo que te puedas imaginar, en forma de langostas, en forma de cangrejos, en forma de palometas, en forma de lenguados, meros, corvinas, pecheras de oro y de plata, con tentáculos de pulpo y de calamares, choclos de oro. Los incas no hicieron los choclos de oro, los hicieron los moches. Los incas aprendieron esta orfebrería verdaderamente de los moches. Y en la cerámica moche, en la superficie, así como en sus formas, tienes todo tipo de pintura de pesca, de escenas de redes con rafia natural. O sea, y todas las expresiones en materiales preciosos, como en cerámica, de conchas marinas, animales de la tierra que conocieron. ¿Habrán expresiones de ceviche en estas? Bueno, no conocían el limón, porque el limón lo trajo el español, pero nosotros desarrollamos un ceviche moche con el jugo concentrado del tumbito. No del tumbo, sino del tumbito. El tumbito es un pariente del maracuyá, es verde por afuera y anaranjado por adentro. Pero si lo concentras el jugo y lo haces cortes finos de mero o de corvina o de lenguado, y haces marinar esos cortes en este jugo del mero, el mero cocciona, el tumbito cocciona a esas carnes. Tiene una dosis de acidez. Tiene una dosis de acidez. Claro que lo puedes ayudar hoy en día con unas gotitas de limón, pero la gracia es que no se pierda el extraordinario, frágil y delicioso sabor que el tumbito le da a un tiradito de mero al tumbito, que si lo presentas en la Tour de Ariane, en el Bernardin o en Charlie Trotters en Chicago, la gente se pararía a aplaudir. Y podemos hacer referencia a 5.000 o más años de historia gastronómica. El escritor chileno Eduardo Edwards calificó la gastronomía peruana como una de las de mayor personalidad en el mundo. Si te refieres a 5.000 años de historia, no. Sí, exactamente. Además, la parte del éxito se deriva más que a su historia, que también es un factor incomparable, a su extraordinaria capacidad de fusión. Claro. Todas las razas, tienes gastronomías, todas las sangres. Tú tienes gastronomías alrededor. Nosotros acabamos de abrir nuestro restaurante en Cartagena de India, que se llama Brujas de Cartagena. Tenemos nuestra franquicia en La Molina, que se llama Brujas de Cachiche de La Molina, la matriz que está en Miraflores, Brujas de Cachiche, Brujas de Cartagena, y en marzo estamos saliendo con Brujas de Panamá. ¿Y por qué tanta bruja? Porque si se trata de brujas, yo te voy a contar una anécdota. Es una historia paralela ahí de brujas. Sí, claro, bueno. Un aquelarre. Es un aquelarre. Para comenzar y aprovechar tu programa, hay muy poca gente que sabe dónde queda Cachiche. Piensan que está en las lagunas de Piura, en las serranías. Cachiche es un caserío en Ica, pequeñísimo, pobrísimo. Mi esposa María del Pilar Gómez de Alcorte y yo estuvimos en el mes de diciembre llevándoles las navidades a los niños, 600 niños. Hemos disfrutado del nombre Cachiche durante 20 años. Lo menos que podemos hacer es hacer gestiones sociales con ellos, y esta es la tercera o cuarta vez que lo hacemos. En este caso fue una chocolatada con regalos de Navidad. Pedimos una serie de apoyos a hoteleros, amigos nuestros, que nos daban los desechos de ellos, almohadas, alpargatas, etcétera. Hicimos un paquete y hicimos un evento lindo, ¿no? Cachiche es un caserío que queda en Ica, al sur.
pero tiene mucha tradición mágica, de historias mágicas. A mí me llama la atención y me da pena que los hoteles grandes de la zona de Paracas, etcétera, no incluyan en sus viajes de turismo, de visitas internas en Ica, al caserío de Cachiche, que tiene el mayor contenido mágico, ¿no? Pero cuéntame pues de las brujas, ¿cómo entran las brujas a este Bueno, terreno gastronómico? Bueno, la anécdota de cómo es que la titulé Brujas de Cachiche se derivó de un almuerzo cuando estábamos, ya había montado el restaurante en el año 1992. Estaba equipado, tenía personal, tenía todo, pero la criatura no tenía nombre. Entonces inicié un circuito de marchas blancas, se llama marchas blancas, a invitaciones que tú puedes hacer a clientes o amigos que sean principalmente cocineros, para probar la carta del restaurante antes de exponer el restaurante al mercado abiertamente. Entonces aproveché una de esas reuniones y traje 6 botellas de un champán extraordinario de Clicquot Gran Dama. Es un champán maravilloso a nivel mundial. Y dije, bueno, este es el premio. Aquel que por votación mayoritaria le ponga el nombre a la criatura, porque estoy a punto de salir al mercado y no sé qué nombre ponerle. Bueno, una tarde de viernes linda, de octubre, nos bebimos la tarde entre conversaciones. La tarde y la noche. La tarde y casi la noche. Y comenzaron pues las propuestas. Al frente de Brujas hay un óvalo con 4 ficus. El restaurante de los 4 ficus. Votación, no. El restaurante, la vieja casona, no. El faro de la Marina, que está a un paso, el restaurante del faro, no. Y yo me paro para ir al baño y recordé una frase muy curiosa de mi abuela Clementina, que no tiene nada que ver con Ica, no tenía nada que ver, en paz descansa, y seguramente de alegría goza al vernos con Brujas de Cachiche. Y ella solía decir cuando las cosas no salían, no, como si estuviesen amarradas, esto parece amarrado por las Brujas de Cachiche, solía decir Clementina. Y yo me paro y digo, esto parece, como decía mi abuela Clementina, amarrado por las Brujas de Cachiche, no nos ponemos de acuerdo, y me fui al baño. Y al retornar, aplausos. ¿De qué se trata? Brujas de Cachiche. No, ¿cómo va a ser Brujas de Cachiche? Le digo, ¿qué nombre es ese? Son tus reglas. Si hemos votado, somos 17, 14 han votado a favor, y tú eres uno de los que vota en contra, pero entonces es Brujas de Cachiche. Y por supuesto que me gané el premio de las botellas, que por supuesto abrí, nos las bebimos igual, y les dije que me permitieran ir a Cachiche para averiguar un poco qué cosa es la Bruja de Cachiche, porque como tú, 1 millón de personas me han preguntado en los últimos años por qué Bruja de Cachiche, qué es Bruja de Cachiche. Interesante historia. Y resultó una cosa muy curiosa. Tú recordarás la famosa película The King's Speech, del rey de Inglaterra tartamudo. Bueno, en Ica había un político aprista, León de Vivero, que era tartamudo, y supuestamente la Bruja de Cachiche lo cura y hace una estatua en honor a la Bruja de Cachiche. Interesante historia. No sabía que por ahí había venido el nombre, ganando una puesta, como muchas anécdotas detrás de las telas, digamos, de las historias de los negocios. Al final, César, déjame hacer una breve pausa. Que con mucho gusto. Y volvemos para seguir con esta interesante conversación. Gracias, muchas gracias. Está con nosotros el doctor César Alcorta y con él volvemos tras la pausa, señores.